Muy buenos días, alumnos. Bienvenidos a una nueva clase de gramática. En esta oportunidad, como ya les había dicho en la clase anterior, vamos a enfocarnos en el modo correcto en que debemos usar los números. Así como tenemos documentos en los cuales es imprescindible su escritura con números, en otras oportunidades estos los debemos escribir de modo literal y ajustándonos a ciertas reglas que nos van marcando, sobre todo la Real Academia Española. En esta oportunidad, como les decía, vamos a enfocarnos en normas para la escritura de números. Fíjense que aquí nos plantea que tenemos la opción de escribir en cifras o en palabras, pero todo va a depender de tres cuestiones: del tipo de texto, de la complejidad de los números y el contexto de uso, que es lo que yo recién les decía. Si son nuestros documentos, transcribimos algo que sea científico o técnico, sí o sí se hace necesaria la utilización de cifras. Es más claro, es más preciso, es más entendible, sobre todo, como les decía, cuando se trata de contenidos específicos de ciencia o tecnología, ¿sí? Que también como taquígrafas en muchas oportunidades nos ha tocado temas relativos a matemática o, como les decía recién, específicos. Cuando usamos carteles, etiquetas, titulares de periódicos o textos publicitarios, generalmente se utilizan cifras. En obras literarias y textos no técnicos, utilizamos palabras en lugar de cifras. Entonces, algo que ustedes deben tener en cuenta es que depende del contexto, depende de la utilidad que le vamos a dar al escrito que estamos empleando. Cualquiera de los casos, la Real Academia Española nos dice que debemos ajustarnos a ciertas reglas, ¿sí? Algunas son las mismas reglas que fuimos utilizando durante todo el tiempo y otras fueron cambiando, sobre todo a partir de las innovaciones que se dieron en el 2010, ¿sí? En la siguiente filmina, fíjense que acá dice que se escribirán preferentemente con letras. ¿En qué casos? Hay un montón de ítems donde nos indican que los números que vamos escuchando cuando habla el orador, si bien nosotros en taquigrafía los vamos a escribir siempre de una manera, cuando transcribimos eso, cuando pasamos a la escritura convencional, debemos seguir estos pasitos que nos propone, nos sugiere la Real Academia Española. Fíjense que en el punto A dice los números que pueden expresarse en una sola palabra. Nosotros tenemos escritura arábiga y la escritura romana, ¿sí? En la escritura arábiga nosotros nos valemos de símbolos del 0 al 9 y una combinación infinita de números que se hace a partir de esos 10 símbolos. Fíjense que del 0 al 20, 1, 2, 3, 4, 19, 20, nosotros escribimos literalmente con una palabra, con una sola palabra, y también las centenas enteras, 100, 200, 500. Entonces debemos escribir con letras cuando ese número está expresado en una sola palabra. También cuando tenemos números redondos que pueden expresarse en dos palabras. Fíjense el ejemplo que pusimos con luz, es 300.000, son dos palabras, 300 y otra palabra, 1000. Otro ejemplo, 2 millones. Entonces, cuando nosotros escuchamos y de acuerdo al contexto o al tema que está haciendo referencia, podemos escribir con letras los números que están compuestos por dos palabras en su escritura, ¿sí?
Lo que usualmente nosotros hacemos en el día a día es mezclar, ¿cierto? Exactamente. En 2 millones, nosotros pondríamos 2 en número y millones en letras. Es lo que usualmente hacemos. Inclusive lo podemos llegar a visualizar en noticias, en periódicos, ¿sí? En crónicas, y es en realidad un uso no preferible, porque estamos mezclando tanto los números como símbolos y también las letras, que no es lo recomendable. Bien, fíjense, punto C dice los números que se expresan en dos palabras unidas por una conjunción. Nosotros ya habíamos dado el tema de conjunciones, acá la conjunción que permite unir dos números para formar otro es la conjunción y. Fíjense que aquí tendríamos el ejemplo 99, ¿sí? Cuando se utiliza el símbolo, fíjense que en el ejemplo aparece una medida que es kilómetros, ¿sí? Cuando esa simbología de la medición, que en este caso es de longitud, la empleamos abreviada, nosotros debemos emplear con números esa escritura, ¿sí? A no ser que pongamos el 20 con letras, y entonces ahí deberíamos de poner la medición también con letras, ¿sí? No abreviada, sino toda la palabra. 20 con letras y kilómetros también con letras. Todos los números aproximados o usados con intención expresiva. Fíjense que acá dice, creo que nació en el 1950 y pico. Uno suele decir en 1950, más o menos, por ahí. Es una expresión. Entonces, en esa expresión nosotros vamos a utilizar de modo literal, ¿sí? Los números que forman parte de locuciones o frases hechas. No hay duda. Es el número 1 o es la número 1, ¿sí? Tenemos que escribir también con letras esa cantidad. En la próxima filmina nosotros tenemos ya los casos en que, caso contrario a la anterior que se escribían con letras, acá nos dicen qué casos se escriben con cifras. Fíjense que hoy decía los números cuya escritura se hace con una sola palabra, con dos palabras, o cuando empleamos la conjunción y. En este caso, los números que exigirían el empleo de 4 o más palabras en su escritura con letras. Y hay un ejemplo, dice, en verano la población asciende a 32.423 habitantes, ¿sí? Acá nosotros tenemos una cantidad grande, estamos hablando de densidad de población, estamos hablando de población, el número se lee más fácil, digamos, cuando está escrito con cifras, ¿sí? Y otro dato importante que nos sugiere la Real Academia Española es que cuando tenemos números con cifras, más de 4 cifras, nosotros nos acostumbramos a colocarle el puntito, ¿sí? Cuando dimos en clases anteriores para qué nos servía el punto, hablábamos que en numeración nos servía para indicar cuando cambiábamos de orden en la parte de numeración. Cuando pasábamos a 1000, cuando pasábamos a 1.000.000. En este caso, fíjense que aquí no tenemos el puntito cuando dice 32.423 habitantes. La Real Academia Española nos sugiere reemplazar ese puntito por un espacio en blanco, un espacio libre, ¿sí? Nos cuesta un montón, nosotros seguimos empleando el punto porque hacemos 3 números, un punto, otros 3 números, cuando la cantidad es grande, otro punto, ¿sí? Son cuestiones que las venimos empleando desde toda la vida y nos va a costar. Nosotros con la profe Luz siempre mostramos y siempre indicamos lo que la Real Academia nos sugiere, y ella nos dice reemplazar ese puntito por un espacio en blanco. Cada 3 órdenes
un espacio en blanco para escribir la próxima cantidad, ¿sí? Otra situación donde debemos emplear cifras es cuando hacemos referencia a cantidades que tienen la parte entera y una parte decimal, ¿sí? Y en el ejemplo dice, el índice de natalidad es de 1,5 niños por mujer, ¿sí? Acá, cuando hablamos de números con decimales, es necesario escribir con cifras, ¿sí? Otro caso, el punto C, dice los porcentajes superiores a 10. Y acá también nos encontramos, por ahí investigamos, googleamos y dudamos de qué manera debemos escribir ese símbolo de porcentaje, dejando un espacio o pegadito al número. La Real Academia Española nos sugiere que el signo de porcentaje vaya pegadito al número. Y cuando estas cantidades sean superiores a 10, debemos escribirlos con cifras, como el ejemplo de 84%, que va el símbolo pegado al número, y ya no escribimos con letras, sino escribimos con cifra, es lo que está estipulado. Y el ejemplo dice, en las últimas elecciones votó el 84% de la población. Fíjense ahí, está escrito con cifras y el símbolo pegadito. No debe dejarse espacio de separación entre el número y el signo de porcentaje. Acuérdense que estas son convenciones que nos fue dando en el 2010, ¿sí? Entonces, por ahí si dudamos, vamos a las nuevas reglas, las nuevas normas que nos van sugiriendo y nos va dando la Real Academia. En el otro puntito dice los números referidos a unidades de medida, cuando van seguidos del símbolo correspondiente. En este ejemplo nosotros tenemos un dato, que es una medición de temperatura, tenemos grados centígrados. Cuando tenemos ese símbolo de grados solito, sin la medición, nosotros debemos escribir pegadito, o sea, grados centígrados, va ese cerito pegado al 35, el ejemplo de este caso. Cuando hablamos de temperatura, escribimos la cantidad, en este caso 35, debemos dejar un espacio en blanco, y centígrados se escribe pegadito. El símbolo de grados y la C de centígrados, ¿sí? No se debe escribir en líneas diferentes la cifra y el símbolo. ¿A qué hace referencia? Nosotros muchas veces escribimos, se nos termina el renglón, bueno, en este caso la computadora no hay problema porque ella nos va marcando los espacios, ¿sí? Pero cuando hacemos manuscrito no debemos escribir el 35 en un renglón y grado centígrado en el renglón siguiente. Tienen que estar en un mismo renglón. Los números seguidos de la abreviatura del concepto que cuantifican no se deben escribir en líneas diferentes, la cifra y el símbolo. Fíjense que tenemos 45 páginas, la palabra páginas está abreviada, no debemos escribir en renglones diferentes, ¿sí? El 45 en un renglón y en el renglón siguiente páginas, es incorrecto. Cuando tenemos así cantidades debemos escribirla en un mismo renglón. Otro ejemplo, los números pospuestos al sustantivo al que se refieren. Nosotros decimos página 3, ese 3, lo correcto es que escribamos con cifras, ¿sí? Bien, en la próxima filmina tenemos normas para la escritura de cifras. Nunca se escriben con puntos, comas, ni con espacios de separación. Los números referidos a años, páginas, versos, portales de vías urbanas, códigos postales, apartados de correos, números de artículos legales, decretos o leyes. Nosotros hacemos el ejemplo de año 2001, página 3142, código postal 28357. ¿Sí? Fíjense que ahí de nuevo
vemos la cuestión del no uso del punto para marcar una distinción de 3 cifras, puntos, ¿sí? Y dice, en este caso, que no se usan puntos, ni comas, ni espacios de separación, ¿sí? Que en los otros casos sí teníamos el tema de usar un espacio, ¿sí? Para distinguir, por ejemplo, 2001 distinguiríamos 2, espacio, 001. Pero en el caso de los años, de las páginas, de los versos, las portales, ¿sí? Los códigos postales, no vamos a utilizar ni la coma, ni los puntos, ni los espacios, ¿sí? Para separar la parte entera de la decimal, debe usarse la coma, según establece la normativa internacional. El valor de pi es 3,1416, ¿no? Nosotros sabemos que sigue pi, pero bueno. Entendido eso, vemos justamente que usamos una coma para marcar decimales. Eso, inclusive en algunas aplicaciones les puede aparecer, a mí me pasa, que usan unas aplicaciones que la coma me marca para marcar la diferencia de 3 cifras. A mí me aparece, por ejemplo, yo escribo 34.000 y me aparece 34,000. Y está súper mal, a mí me confunde. Yo digo, ay, acá estoy marcando 34 pesos o 34.000 y me queda una duda. Y me aparecen las aplicaciones muchas veces y yo digo, qué confusión. Porque en otras aplicaciones sí me aparece, por ejemplo, 34.000,00, por ejemplo, ¿no? Y ahí vemos una diferencia. Pero inclusive ahí vemos quizás una pequeña confusión que se va creando. Por último tenemos las cantidades que tienen como base un sustantivo de significación numeral como millón, billón, trillón o cuatrillón, siempre que al menos las 3 últimas cifras de su escritura en números sean ceros, podrán abreviarse mezclando el uso de cifras y letras en su escritura. Como el caso de 327 millones, que es lo que veíamos, ¿sí? Se puede utilizar, obviamente, que lo más conveniente y lo que se sugiere es que si es un texto formal no se haga de esa manera, por cualquier tipo de inconveniente, para no generar dudas y para mantener siempre un mismo criterio, ¿sí? El día a día, en lo criollo, se suele mezclar todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, inclusive a veces aparecen cifras o aparecen letras que a mí siempre me preguntan mis estudiantes si en lengua pueden escribir con números, ¿sí? Como si fuera que en letras o sea, en lengua solamente pueden utilizar las letras y nada más. Y no, yo no les pido que la fecha escriban 3 de julio del 2021 y todo en letras, ¿sí? Y no utilizando las cifras, que sí son lo requerido justamente cuando se habla del año. Entonces, son quizás tradiciones, como dice la profa Alba, que nosotros vamos heredando y la RAE en pos de echar luz a situaciones quizás de dudas, viene a establecer estas normas, que son importantes porque a nivel internacional se va pautando algunas cosas, ¿no? Como lo que vemos, el valor de pi y cómo se utiliza la coma para dar justamente establecer cómo se utilizan los decimales. Observación. En la expresión abreviada de los numerales ordinales se utilizan cifras seguidas de letras voladas. Como corresponde a las abreviaturas, se escribirá punto entre la cifra y la letra volada. Fíjense, no sé si ustedes antes, bueno, a mí me aparecía antes, yo escribía la B de barrio, B larga, mayúscula, y la O con una rayita abajo. Que en realidad eso tiene que ver con una distinción. Esa rayita por mucho tiempo se utilizó para marcar la diferencia, por ejemplo, con grados centígrados, ¿sí? Hoy esa raya se usa para otras cuestiones, pero no para marcar si es primero, si es barrio, ¿sí? Esa es la diferencia. Por ejemplo,
Cuando es primero, cuando es segundo, cuando es tercer, se usa la letra volada, ¿sí? Que es la O. Primero punto, la O. 2 punto, la A. Sin la rayita abajo, porque estamos hablando justamente de numerales ordinales. Cuando es barrio, sí se va a usar muchas veces esa rayita para marcar que es el sustantivo, ¿sí? En algunos casos. En otros, nosotros veíamos, por ejemplo, siempre hay que entender esto. Estas divisiones que se hacen, ¿y por qué no se usa nomás el redondito, que a veces ni siquiera sabíamos que era una O? Decíamos redondito, poner el redondito, y es una O en realidad. Es la O de barrio, la O de primero, ¿sí? La O de segundo, porque cuando es segundo va a ser una O, no una A, ¿sí? Lo mismo que si es primera va a ser 1.A, ¿sí? Esas cuestiones son para tener en consideración. La RAE siempre se entiende como una institución que echa luz, nace por eso, para justamente las situaciones que son confusas y cuando yo no sé si es primero o si es 1 grado centígrado, ¿sí? Porque me olvidé de poner la C quizá, pueda distinguirla, inclusive en las abreviaturas de las letras voladas. Después tenemos el uso de los números romanos. El empleo de 7 letras del alfabeto latino a las que corresponde un valor numérico fijo. Nosotros vemos que esa I mayúscula vale 1, ¿sí? Esa B o V mayúscula 5. La X mayúscula 10, la L mayúscula 50, la C mayúscula 100, la D mayúscula 500 y la M 1000, ¿sí? Y ahí se van armando. Nosotros sabemos que no se utilizan del mismo modo los números romanos como nosotros utilizamos. Por ejemplo, si yo quiero escribir 40, y esto siempre la pelea con los estudiantes cuando va enseñando, ¿no? Ellos dicen, escribo 4x, ¿no? Entonces va sumando 40. No, no es así, ¿sí? Al 50, a la L, yo tengo que ubicar la X en una posición específica para que dé 40, ¿sí? Y esas cuestiones son importantes, son muy importantes. A nosotros nos enseñan números romanos en la primaria y después hay un repaso de nuevo en la secundaria, pero como No sabemos. con todo el uso o el desuso, hacen, si yo tengo un uso, la práctica, yo no me confundo, yo estoy perfecta. En cambio, cuando hay un desuso, cuando no hay un hábito, ¿sí? Cuando no hay una práctica fija, entonces nos vamos olvidando, ya no nos acordamos cómo se restan quizás con números romanos. Y son infinitos los casos en que usamos nosotros acá en la legislatura, sobre todo con el título de las resoluciones, las declaraciones, cuando son eventos, cuando son aniversarios, se utiliza un montonazo el tema de los números romanos, y es ahí cuando tenemos que informarnos nuevamente, repasar un poquito, como dice la profe Luz, de lo que dimos en la escuela, lo que dimos en el colegio, cuáles eran las reglas de formación y de escritura de los números romanos. Sobre todo nosotros también en el número de las sesiones. De las sesiones. El periodo legislativo. Se usan casi siempre con valor ordinal en los casos siguientes. En monumentos o lápidas conmemorativas para indicar los años, ¿sí? Por ejemplo, 1999. Fíjense ahí cómo está utilizado 1000, después aparece la C de 100, después aparece otra vez el 1000 porque ahí le va a restar esa X ahí utilizada, le resta 10, después aparece la C, que es 100, y aparece un 1 y una X, o sea, le va a restar esa X que es 10, le está restando en realidad un 1, y está también la C. Entonces ahí recién tengo 1999. Fíjense la cantidad de cifras que se usan en números latinos, y usualmente la gente cuando tiene que escribir 1999 lo escribe muy mal, ¿sí? Porque no sabe cómo es la correspondencia para escribir esos números, en números latinos, por supuesto, ¿no?
Esta costumbre está cayendo en desuso y actualmente es más normal usar la numeración arábiga. La arábiga es la nuestra, la de estas cifras, ¿sí? Que viene justamente de los árabes. ¿Y por qué está en desuso? Porque no, usualmente no se conoce. O sea, aprendemos y después ya lo olvidamos, y cuando tenemos que escribir, vamos a escribir 1999, que estamos seguros o estamos convencidos de cómo se escribe, y lo otro lo dejamos de lado, ¿sí? Para indicar los siglos, siglo, y ahí hay algo, siglo XV, siglo XV, esas cuestiones a uno siempre le enseñan, ¿es siglo XV o es XV? Y ahí hay también una cuestión de normativa, cómo se dice, cómo se nombra, ¿sí? Siglo XXI o siglo XXI. Entonces, ¿a cuál usamos? El siglo XXI, ¿sí? Se escriben siempre pospuestos al nombre, no deben usarse en este caso números arábigos. Claro, yo no puedo aparecer siglo y XXI en el número. Y creo que hay casos en los que se ve, sobre todo en empresas y demás, pero son nombres propios, ¿sí? No es un nombre, no está utilizando para marcar un siglo realmente. En las series de papas, emperadores, reyes de igual nombre, ¿sí? Juan 23, ¿sí? Napoleón III, ¿sí? XXIII, en el caso de Juan, si lo queremos nombrar así. Felipe IV, ¿sí? Se escriben siempre pospuestos al nombre, igual que el caso de los siglos. Otros usos de los números romanos los podemos ver en la numeración de volúmenes, de tomos, partes, libros, capítulos o cualquier otra división de una obra, así como en la numeración de actos, cuadros o escenas en las piezas teatrales. Por ejemplo, nosotros tenemos tomo 3, libros 2, capítulo cuarto, ¿sí? El tomo 3 o tomo tercero, eso depende también de cómo lo diga el autor, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, bueno, aparece el o estamos nombrando, vamos con los numerales, y a veces el autor mismo te dice tomo 3, es decir, tomo tercero, ¿no? Entonces, esas cuestiones también, hay una manera como lo puede llegar a decir el autor, y otra cosa como lo explica la RAE, ¿sí? Obviamente nosotros vamos a seguir en la RAE como lo vas explicando. Las escenas, ¿sí? Los números de los capítulos, eso siempre aparecen en los libros. Nosotros vemos y dice capítulo tanto, ¿sí? Volumen tanto, sobre todo en las sagas de muchos libros, o quizás ustedes, algunos de ustedes tengan, yo tengo todavía, los tomos que venían de los diccionarios, ¿no? Tenía tomo tanto, todos números a romanos, ¿sí? Y así hasta el tomo cuarto. Nuestra propia Constitución Nacional y Provincial también tienen títulos y tienen capítulos, y ahí están representados a través de números romanos, la numeración correspondiente. Siempre se escriben pospuestos al nombre. Si ustedes investigan, miren un poquito nuestra Constitución Nacional o Provincial, se van a dar cuenta que es así, que están determinadas a través de números romanos, ¿sí? Fíjense, en muchos de estos casos pueden sustituirse por las abreviaturas antepuestas o pospuestas de los numerales ordinales correspondientes. Nosotros sabemos acá que los números pueden ser cardinales y ordinales. En este caso dice numerales ordinales, la palabra ya nos indica, si por ahí nos cuesta toda esta clasificación, al hablar de ordinal, relacionen con orden, primero, segundo, tercero, ¿sí? Y lo cardinal en cuanto a cantidad, 1, 2, 3, 4, toda la cantidad que sin límite, digamos. Entonces, cuando hay números ordinales, fíjense que podemos escribir también tomo tercero, y ahí aparece lo que hablábamos recién del puntito de la abreviatura, y la O correspondiente a tercero, ¿sí? O tercer, otra vez el número, el punto de la abreviatura y la letra volada, en este caso haciendo referencia a tercer tomo. Capítulo 12, o 12 capítulo, 12º capítulo, antepuesto. E incluso por números cardinales, aunque en ese caso
el número solo puede ir pospuesto al nombre. Fíjense que ahí ya no tenemos, en el caso de la abreviatura, porque hablamos simplemente de tomo 3, volumen 2, capítulo 7. Parece difícil y marea un poquito, pero la intención nuestra es que ustedes se den cuenta que existen reglas, convenciones, normativas que es necesario, sobre todo si vamos a entrar a trabajar en ámbitos estrictos como el nuestro, en que los datos deben ser seguidos atendiendo sobre todo al documento original que es la base de la discusión o es la base del tratamiento en una sesión, una resolución, una declaración, una ley, donde aparecen escritos de modo correcto y nosotros debemos seguir estas convenciones. Bien. En la denominación de congresos, campeonatos, certámenes, festivales, etcétera, también aparecen los números romanos, ¿sí? Usualmente antes puestos al nombre, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Segundo Congreso Internacional de la Lengua Española, ¿sí? 23ª Feria del Libro de Buenos Aires. Se escriben antepuestos al nombre. Si el número resulta excesivamente complejo, se prefiere, en su lugar, el uso de las abreviaturas de los números correspondientes. Pero fíjense si, por ejemplo, nosotros tenemos, la humanidad sigue avanzando y quizás algún día lleguemos a la 1999 para escribir Feria del Libro de Buenos Aires, y ese número, escribirlo adelante de Feria del Libro, es sumamente engorroso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el 78, ya que tendríamos que utilizar muchas restas, entonces ya se utiliza así, nada más, ¿sí? Para no ser tan largo, y que pueda ser leído también fácilmente, y que no le complique tanto a la gente. Para enumerar las páginas de secciones preliminares de una obra, prólogo, introducción, con el fin de distinguirlas de las del cuerpo central. Por ejemplo, el autor cita Cervantes en la página, ¿sí?, 17 del prólogo. Se escriben pospuestos al nombre. Es igual también, es algo que nosotros vimos que también se puede escribir, por ejemplo, cuando hacemos números de páginas, en números arábigos, ¿sí? Pero este caso quiere distinguir justamente la sección preliminar de una obra, ¿sí? Con la intención de distinguir lo que aparece en la obra en sí. Ustedes, si tienen un libro de literatura, por ejemplo, siempre van a encontrar un estudio preliminar, por ejemplo, y después la obra. Y entonces quizás quiere distinguir eso, entonces por eso no va a usar los números arábigos, sino los números romanos. Bien. Creo que viene un pensamiento. Fíjense que acá hemos elegido con la profe Luz algo que queremos dejar sentado siempre porque somos muy reiterativas con respecto a nuestra Real Academia Española. Se supone que si estamos dando una capacitación de gramática, lo que debemos orientar nosotras con nuestras charlas, con nuestras clases, con nuestras presentaciones, es que nos rijamos, nos ciñamos a lo que nos está marcando el rumbo, que es la Real Academia Española. Entonces, es necesario tener en cuenta estas recomendaciones relacionadas a las normas sobre el uso de los números en la escritura. Pero lo verdaderamente importante es fijar un criterio y evitar incoherencias en un mismo texto. Lo que siempre decimos nosotros, como taquígrafos dentro de nuestra oficina, hemos elaborado afiches donde tenemos escritas estas reglas, estas normas, como para que cada una de las taquígrafas que escriba su página se ciña, se rija, porque no necesariamente siempre nos acordamos de todas. Entonces, ante la duda, nosotros nos fijamos en nuestros afiches y tratamos de que las 3 taquígrafas tengan coherencia y similitud en lo que fuimos escribiendo y en lo que hemos traducido. Este uso de cantidades se dan sobre todo cuando hay proyectos referidos a presupuestos, a gastos, donde las cifras deben ser respetadas, donde los espacios para su escritura deben ser respetadas, donde aparecen y cumplen un rol importante todas estas normas y estos ejemplos que fuimos dando
y donde todas debemos escribir de la misma manera, ciñéndonos a lo que nos establecen. Entonces, fíjense que más allá de lo que nos establecen las normas, lo que verdaderamente importa es tener un criterio, ¿sí? Si yo tal o cual cifra escribo con números, es lógico que ese mismo dato la otra taquígrafa respete, y nos ciñamos y tengamos coherencia en un mismo texto, que en este caso sería nuestra versión taquigráfica, para después el producto final, que sería el diario de sesiones. Entonces tenemos que tener coherencia, ceñirnos a las reglas, por ahí estudiarlas, ir renovando nuestro conocimiento, observar qué cambios se van dando, qué cambios se introducen. Si bien del 2010 se dieron un montón de pautas desde la Real Academia Española, pero periódicamente y todo el tiempo se van incorporando nuevas palabras al diccionario de la Real Academia, y nosotros también debemos actualizarnos al respecto para evitar cometer errores y que nuestra versión salga lo mejor posible. Eso fue lo que quisimos reflejar hoy con esta clase del tratamiento de la parte de números, cómo los escribimos en nuestra versión taquigráfica, de nuestro cotidiano. Si bien por ahí en nuestro desempeño diario no es tan estricto, pero es importante que sepamos que es correcto, como para de a poquito incorporar datos importantísimos para nuestro futuro labor. Sobre todo para tener un mismo criterio, siempre es importante esto. Ustedes quizás trabajan en un lugar, en una escuela, en una institución, donde sea, y usted dice, nosotros lo escribimos así, no tenemos ningún problema. Está bien, porque cada institución después tiene de nuevo cuestiones propias, internas, que hacen a la cultura institucional del lugar donde ustedes se desempeñan. Pero el conocimiento nunca ocupa lugar. Una cosa es, y quizás ustedes después ven un día que aparece un caso ambiguo, un caso en el que no se entendía bien, y que ustedes pueden desaminguar y pueden darle claridad a la situación con este conocimiento, ¿sí? Y también para su vida diaria, o sea, quizás no para mandarle un mensaje por WhatsApp a su amigo, pero sí para, si ustedes tienen que hacer un trabajo de investigación, o tienen que presentar un ensayo, una monografía, un informe, ¿sí? Lo que ustedes quieran, pueden aplicar este tipo de información, porque es una especie de sección de normas APA también, ¿no? Las normas APA que siempre son difíciles, siempre nos cuestan mucho poder utilizarlas en los escritos que armamos. Bien. Y nunca olviden, discúlpame, Sí, nunca olviden que como la primera filmina que presentamos, el empleo de los números depende del contexto. Generalmente va a ser más literal y va a ser más utilizando palabras cuando es un poema o cuando es un texto literario, va a ser diferente, ¿sí? El trato que le vamos a dar a la numeración. No va a ser así cuando sea un texto referido a algo económico, ¿sí? Fíjense que ahí se ve totalmente la diferencia. Un texto literario, vamos a emplear letra. En los versos va a ser, como es más poético, se emplean más bien palabras. Cuando es algo económico, cuando hacemos referencia a algo puramente matemático, a cifras de economía, y vamos a utilizar números. Y aquí vale la manera correcta de escribir los números, ¿sí? Cuando vamos a algo que hace referencia a especificar en una ley el título, el capítulo de los temas que se abordan en esa ley, y bueno, van a aparecer los números romanos. Entonces depende del contexto en que vamos a utilizar la numeración, qué tipo de escritura va a emplearse, ¿sí? Es fácil, son simplemente datos que ustedes de repente lo saben, pero por ahí abordándolos en una clase es como que podemos entender mejor.